señor Vera, que ahora se va a presentar, y en principio expondrá el trabajo empleo de la emisión acústica para la inspección de cáscaras cerámicas de fundición de precisión. Hago la referencia respecto del segundo que va a presentar, así ya después no cortamos. Permeabilidad en caliente de moldes cerámicos para fundición de precisión. Adelante. Bueno, quizás un poco a algunas personas gente del auditorio no conozcan detalladamente lo que es emisión acústica o lo que es fundición de precisión. Así que me voy a tomar atrevimiento, como los dos trabajos están más o menos relacionados, y dar una pequeña introducción de ambas temáticas. Entonces, empezamos con fundición de precisión. ¿Qué es la fundición de precisión? Es una técnica de fundición donde se obtienen piezas de alta calidad. Básicamente consiste en la producción de moldes cerámicos. A partir de, pongamos que estas son las piecitas que hay que fabricar, se hace una especie de racimo con cera. Por eso hay que tener una matriz para fabricar las piecitas de cera. Luego se le aplican sucesivas capas de barro y de material refractario cerámico. A continuación se elimina lo que es, digamos, se produce el endurecimiento por secado de la masa cerámica, luego se elimina la cera y posteriormente se vierte el metal fundido obteniendo las piezas de alta calidad. Esta, para que ustedes tengan una idea, es la técnica con la cual se hacen las piezas de jambas. Es un gran rasgo, hablando más en detalle. Además, primero tenemos la obtención de las piecitas de una matriz, la conformación del racimo, la inmersión en barro, material de barro cerámico, material de estuco, y luego el proceso de cerado. El proceso de cerado son procesos más críticos, por cuanto el aumento de la temperatura necesaria para que se funda el acero produce la dilatación de la cera, lo cual acarrea tensiones de tracción importantes en las masas cerámicas. Y normalmente esto produce la rotura del molde en cantidades importantes en ese momento. Bueno, luego entonces, siguiente de eso, se hace la sinterización de las masas cerámicas. Esto se hace aproximadamente a 900 grados centígrados. Luego el vertido del metal fundido, la rotura del molde y la obtención de las piecitas terminadas. Entonces acá tenemos dos etapas importantes que pueden dañar considerablemente el cerado y la inserción del metal fundido. Los moldes estos no pueden ser macizos de todo, sino que tienen que ser permeables, por cuanto el metal líquido disuelve gases. Cuando va solidificando, desprende los gases. Si el molde no es poroso, no permite la evacuación de los gases y nos quedan las piezas con defecto unitario. Bueno, ahí vemos algunas etapas de los moldes nuestros, donde estamos en el proceso de fundición. Nosotros fabricamos los moldes, con muy poca cantidad de lo que tenemos que fundir, lo fundimos nosotros, con más cantidad recorremos fundición en ámbito. En este caso, esto se está dirigiendo a acero inoxidable, una fundición en la ciudad más fuerte, no sé, Córdoba está cerca. Bueno, ahí vemos el molde parcialmente roto, en las piecitas que son estos taponcitos con roca. Vemos una pieza. Bueno, los moldes entonces, ahí vemos, este es un espesor del molde, esto es aproximadamente unos 6 milímetros, está lleno entonces de distintos tipos de material de estuco y distintas capas de material de barro. Ahí vemos una fotografía de microscopía electrónica de barrido, donde se ve, esta sería la superficie, que estaría en contacto con el material. Acá es una geometría muy fina para dar mejor a esta dirección superficial. Luego una capa de material de relleno, que ustedes ven una geometría mucho mayor, otra capa de barro, otra capa de material de relleno. Se observan los distintos cuellos de sintetización, es decir, de la soldadura, especie de soldadura de las partículas, y también una importante porosidad que le da lugar a la evacuación, o que permite la evacuación de los gases durante la solidificación. Acá vemos otra imagen de microscopía electrónica, pero sin haberla pulido, es decir, con la probeta rota a mano, donde se ven las grandes cavidades por donde
pueden evacuar los gases durante los moldes. Bueno, entonces, dos cosas son importantes en los moldes. La resistencia mecánica, para que el molde no se rompa cuando se vierte el metal fundido, y la permeabilidad. Justamente, en el primer trabajo voy a hablar sobre resistencia mecánica y en el segundo sobre la permeabilidad. Bueno, la resistencia mecánica se determina normalmente por una técnica de parar una barra que se obtiene a partir de una piecita de cera, se le hace la capa de molde como si fuera el molde tradicional, y ahí se obtienen dos barritas para hacer sometida de flexión. Este ensayo se denomina módulo de ruptura, que es un ensayo de flexión. Se obtiene una tensión de tracción en el lugar donde se produce. Es un simple ensayo de flexión. Bueno, es una fórmula en función de las dimensiones de la probeta, de la tensión de rotura, se obtiene el módulo de ruptura, que es justamente un parámetro de tensión en tracción. Por otro lado, ¿qué es la emisión acústica? Cuando un material tiene un evento, en este caso es la aparición y propagación de una fisura, eso produce ondas mecánicas. Si uno tiene unos transductores piezoeléctricos adecuadamente ubicados, uno puede sensar esas ondas mecánicas, las cuales, previo paso de etapas de preamplificación, filtros, etapas de amplificación, pueden ser obtenidas las curvas que nos determinan la presencia o no de eventos. Por ahora uno ve eventos, no puede necesariamente asociarlo con la aparición de fisuras. Pero bueno, común entonces que se deba justamente a la aparición y propagación de fisuras. Acá vemos un evento de emisión acústica, es una onda de esa forma, eso es lo que estaría determinando el transductor. Y bueno, hay una serie de parámetros que se utilizan, por ejemplo, el nivel de umbral. Entonces, con el nivel de umbral, toda la onda que supere ese nivel de umbral nos da un pulso. Y lo que registramos por el software normalmente es la cantidad de esos pulsos recibidos, variando el valor de umbral de acuerdo a nuestra geometría, de acuerdo a nuestra pieza, de acuerdo al material que tenemos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Entonces, utilizar la técnica de emisión acústica como un monitoreo para ver qué es lo que ocurre durante las etapas de elaboración del molde. O sea, digamos, el ensayo común de flexión nosotros nos puede dar una propiedad del material una vez elaborado. Lo que queremos ver es implementar la técnica de emisión acústica para ver qué es lo que ocurre durante la etapa de la completa elaboración. Pero bueno, por algo hay que empezamos en este trabajo con la misma disposición del ensayo de flexión, colocando los micrófonos, que son material piezoeléctrico, muy similar a lo que son palpadores de ultrasonido. Y bueno, no sabemos qué es lo que vamos a tener porque en realidad no encontramos ninguna bibliografía relacionada en la literatura. Hicimos la configuración, uno de los sensores necesitó etapa de preamplificación y el otro no, se conectó directamente a la placa del sistema de adquisición de datos, que es de altísima velocidad, cuando los eventos son de alta frecuencia. Tiene también importantes ganancias. Y bueno, obtuvimos curvas como esta, la cantidad de eventos en función del tiempo, como se fue incrementando, y una variación también en función de la amplitud de la cantidad de eventos. Son todos parámetros que da el software, da mucha cantidad de parámetros. También observamos esto, conjuntamente con el ensayo de flexión, lo colocamos como el sistema de adquisición de datos de la máquina de ensayo. La máquina de ensayo nos da curvas similares a esta. Ustedes ven que no hay una línea recta, por cuanto es un material muy heterogéneo. Pero vemos que el esfuerzo se incrementa en función del tiempo también. Lo que pasa haciendo una superposición de las dos curvas, poniendo la misma escala de tiempos, vemos que conforme se incrementa el esfuerzo, empiezan a aparecer eventos
realidad no era lo que esperábamos. Nosotros suponíamos, si esto fuera un material cerámico puro, sin ser un material tan heterogéneo, era un periodo de deformación elástica donde el material se moviera un poquito, las partículas se movieron un poquito de su posición de equilibrio y luego cesada de carga volviera a su posición. Sin embargo, no es eso lo que ocurre en realidad, sino que conforme se incrementa el esfuerzo, lo que aparecen son fisuras. Y eso da lugar a eventos de emisión acústica. Entonces, conforme se incrementa el esfuerzo, aparecen cada vez mayor cantidad de fisuras.